A ver, fantástico, muy bien, mis hermanas. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos del Facebook. Estamos aquí en Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Muy contenta de que nos acompañen y podamos juntos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar hoy el estudio de Encontrando a Jesús y hemos ido por cada personaje, evento, libro, nombre, cómo las escrituras apuntan al cumplimiento, a la venida del Señor Jesús y cómo lo podemos encontrar a Él en todas estas eh, historias, ¿no? Y este es un estudio acerca de la tipología, cómo encontramos al Señor Jesús en todas las escrituras. Eso es lo que él dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? El Señor dice, busquen, ahí estoy yo, ahí me encuentran, ¿no? Y estamos en el libro de Éxodo. Hemos visto cómo se proyecta lo que el Señor Jesús haría en la persona de Moisés, ¿verdad? Y déjenme retroceder un poquito porque hemos visto a Moisés como profeta. Él fue el que trajo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Trajo la ley, claro, él no la dio, él la compartió. Y eso es una proyección de lo que el Señor Jesús haría. Él no solamente que trajo la palabra de Dios, pero Él se trajo a sí mismo. Él es la palabra. Él es la proyección, el cumplimiento de esta analogía, como una, en verdad, es una tipología. Moisés es el profeta y el Señor Jesús es ese eh, mensajero de Dios que vino al mundo, ¿verdad? Para enseñarnos el camino a sí mismo, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. También vimos a Moisés como legislador. Vimos que el legislador quiere decir alguien que hace, dicta o establece leyes. En este caso, él escribió, ¿verdad? Dios le escribió, pero después él tuvo que escribir por haber roto las tablas de la ley de Dios. Dios volvió a escribirlas, ¿no? Y Moisés pues las comparte, ¿no? En ese sentido se lo llama el legislador, alguien que trae las leyes, ¿verdad? Y el Señor Jesús, esto es una proyección de que Jesús, porque Moisés también estableció el pacto con, con el pueblo de Israel, el pacto de la ley, ¿no? Se tenía que hacer para tener la bendición. Y en el Señor Jesús vemos una proyección que Él trae la bendición porque Él trae la gracia y la verdad y este nuevo pacto en su sangre, ¿no? Él cumple la ley para que nosotros podamos tener la bendición de vivir en el poder de Cristo, ¿no? A través de su Espíritu Santo podemos experimentar esa gracia, ¿no? De poder cumplir, obedecer la palabra por la presencia de Jesús en nosotros. Eso así que se convierte en un nuevo pacto, ya no de obras, sino de gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esas dos tipologías en Moisés ya las vimos. Moisés como profeta, Jesús, la palabra viviente, ¿no? Moisés como legislador, Jesús cumple la ley para darnos vida a través de su obediencia, ¿no? Por la desobediencia de uno entró la muerte, por la obediencia de otro entró la vida para todos también, ¿no? Sí, la desobediencia de Adán fue poderosa para destrucción, la obediencia de uno es mucho más poderosa para bendición y vida a todo aquel que cree en él. Pues hoy vamos a continuar y vamos a terminar esa idea, ya el personaje de Moisés y las tipologías que encontramos en su persona, ¿no? En su vida, en su obra, ¿no? Cómo proyecta al Señor Jesús. Hoy vamos a ver a Moisés el libertador, o también se lo
puede mencionar como gobernante o juez del pueblo de Israel. Y eso es una proyección de lo que el Señor Jesús es para nosotros los creyentes. Es el libertador, el gobernador, el dueño, el que ejerce control sobre nuestra vida y el que ejerce también la autoridad, ¿verdad? Él es el juez justo, ¿no? Para el creyente es juez que perdona, ¿verdad? Porque él ya cumplió. Y para el incrédulo es un juez que tiene la autoridad para este, condenar, ¿no? Él ejerce la, la ley, ¿no? Como dice, esto ya es la sentencia, él da la sentencia de lo que cada persona se merece, ¿no? Así que hoy ese es el punto, ¿no? Moisés como libertador, gobernante y juez. Pues vamos a leer la porción que abrevia la vida de Moisés, el poder de Dios usándolo a él, está en Hechos, Hechos capítulo 7, y vamos a leer eso rápidamente para de ahí enfocarnos en lo que hizo el Señor Jesús, cómo esta vida de Moisés refleja la obra de Cristo como libertador, ¿verdad? Y les doy los puntos principales porque sé que no vamos a alcanzar a verlos todos, es bastante material, pero para que lo tengan presente, ¿no? Y meditemos en estas verdades hermosas. Jesús nos liberta o nos libertó del pecado, o sea, estamos comparando a Moisés como libertador y ahora Jesús. ¿De qué nos liberta Jesús? Es la pregunta. El creyente tiene que saber profundamente, ¿no? Tiene que ser una realidad esto, de qué nos ha libertado el Señor Jesús. Y el primer punto que vamos a ver es que nos ha libertado del pecado. También vamos a ver que nos ha libertado de la ley nos ha libertado del yo, nos ha libertado de la muerte y el siguiente punto es algo que me gustaría hablar un poquito, pero creo que lo vamos a dejar para otra clase, es que el Señor Jesús nos liberta del juicio venidero. Y no estoy hablando de la condenación eterna, sino de los juicios o las plagas, la consecuencia que viene al mundo por el pecado, ¿no? Y vamos a ver esa comparación entre las plagas de Egipto y las plagas que vienen, como hay muchas similitudes, pero a nivel global, ¿no? Lo que pasó en Egipto con las plagas de Egipto va a volver a repetirse, pero a un nivel mundial, y el Señor nos libra de eso, así como libró Dios usando a Moisés, libró al pueblo de Israel de esas plagas, también el Señor como nuestro libertador nos va a librar de ese tiempo de juicio para el mundo, ¿no? Le llamamos juicio, pero en realidad es las consecuencias. Ya llega el momento en que se cosechan las consecuencias del pecado y del corazón humano, ¿no? Tan duro en contra de Dios, que se aparta tanto de Dios que eh, cosecha, es la idea, ¿no? Lo que el pecado produce, que es la muerte, ¿no? Y pues se habla de guerras a nivel mundial, destrucción a nivel mundial, muerte a nivel mundial, pero el Señor al creyente lo libra, lo liberta de eso que viene, ¿no? Así como al pueblo de Israel. Pero ven, esos son los puntos que vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Moisés libertó a Israel, es una tipología, una proyección de lo que el Señor Jesús haría por nosotros, nos libertaría, y hemos mencionado algunas cosas y hay más. La obra de Cristo es completa, es perfecta, es maravillosa. Todo lo que Él, de lo que nos libra, de lo que nos liberta, es algo fantástico, ¿no? Que como creyentes debemos de meditar constantemente, ser agradecidos por esas bendiciones que tenemos en Cristo. Por eso las escrituras siempre dicen en Cristo. En Cristo
perdón, tenemos adopción, tenemos herencia, tenemos un discernimiento de las cosas venideras en Cristo, y por Cristo tenemos su Espíritu, ¿no? Que es el que nos vivifica, ¿verdad? Nos liberta de la muerte. Hay una obra maravillosa del el Dios Trino, ¿no? Dios Padre manda a su Hijo, el Hijo manda a su Espíritu, y cada uno se glorifica al otro, ¿no? El Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Señor Jesús glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo. Hay una unidad, una gran armonía de obrar, ¿no? En el Señor Dios, ¿verdad? Así que vamos a leer esa porción en Hechos 17, les dejo esa introducción larga. Yo sé que tal vez vamos a dividir este punto de Moisés, el libertador, es el modelo, que es la tipología que proyecta a nuestro Señor Jesús y lo que él haría por nosotros como el libertador o el gobernador y ese juez también, ¿verdad? El último, última lección en cuanto a la tipología del personaje de Moisés. Así que hay mucho que recorrer. Si el Señor no viene pronto todavía, o no nos lleva, yo sé que viene pronto, pero si todavía no nos lleva, apenas estamos las tipologías en el libro de Éxodo. Si es primera vez que entra a la clase, puede encontrar en nuestro canal de YouTube las tipologías en el libro de Génesis, hablando de nombres, de genealogías, de personajes, de eventos. Hay tantas cosas, todas apuntando a nuestro Señor Jesús. Así que es un nivel más profundo de estudiar las escrituras, no solamente leer las historias y encontrar superficialmente tal vez una enseñanza moral. Hay gente que dice, oh, qué bonita la historia, qué aprendo ahí, que tengo que ser valiente, que tengo que ser pero más allá de las enseñanzas morales, hay unas enseñanzas espirituales acerca de Jesús, y el meollo, el punto más sobresaliente de estudiar las escrituras es encontrar a Cristo y la obra que él ha hecho en nosotros, porque para eso fue revelada, es la revelación de Jesucristo a través de las edades, ¿verdad? Y encontramos en los personajes algo específico que haría el Señor Jesús, o que Él sería para nuestras vidas, ¿verdad? Así que Hechos capítulo 7, del 17 al 39, abrevia Esteban, el diácono de la iglesia primitiva, antes de ser asesinado. Él fue el primer mártir, el primer creyente que muere por la causa de Cristo, y les está explicando a la gente, Jesús está en las escrituras, y llega al punto de Moisés, y él dice, ahí lo vemos a él, y la gente no resistió esta predicación, y aunque estaba lleno del Espíritu Santo y les dio un mensaje poderoso, la gente lo rechazó, ¿no? Y terminó apedreándolo. Pero esto dice Esteban en Hechos capítulo 7 del 17 al 39. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿verdad? Esto está en el libro de Génesis, ¿no? Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Ven, el método de Satanás es destruir las familias, destruir a los niños para que no haya propagación, no se trunque el mandamiento del Señor que tenemos que henchir la tierra y multiplicarnos. Siempre Satanás va a tratar de ver cómo destruye a los niños, a la juventud, para que no se procree, para que no se expanda, o no se extienda, ¿no? La raza humana, ¿verdad? Esa es una táctica de él, y lo vemos, ¿no? Tras generación, estamos viviendo en una generación donde Satanás se las ha ingeniado para engañar a la gente. Aquí dice, usa astucia. Este rey, Faraón, siempre es una tipología también de Satanás,
de cómo quiere destruir al pueblo de Dios, ¿no? Y esa es una táctica. Engañar con astucia a la gente para decir, ¿sabes qué? No necesitamos hijos, no necesitamos niños, no necesitamos eh, procreación. Se trunca y usa diferentes métodos, ¿no? En nuestra era, pues, le ha metido a la mente a la mujer, ¿no? Si quieres, tú deshazte de tu procreación. Le mete la idea a los jóvenes, no necesitas tener hijos, puedes tener un perrito, puedes tener un gato o puedes estar mejor. Y a veces uno contribuye cuando como padres decimos a los hijos, no, enfócate mejor en esto, en tus estudios y todo. Le metemos la idea de que es malo tener, bueno, obviamente hay un diseño, ¿no? Casarse y tener hijos, pero es una táctica del enemigo que a veces empieza a engañar, ¿no? Y a meter ideas de que no se necesita. Pero dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, cuando estaba Satanás destruyendo a los niños. Dice, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, ¿no? Moisés también eh, estuvo en al borde de ser víctima del sistema, ¿no? De que lo maten por ser varón y por ser judío. Dice el versículo 22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. Ahí está el punto, él era el libertador usado por Dios, por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ven, sí se entiende que ellos percibían que Moisés venía a ser un líder, venía a gobernar sobre ellos, ¿no? Y a poner un orden, ¿no? A ser juez. Dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, o sea, ya Moisés tiene 80, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Noten la palabra ángel aquí no se refiere a un ser angelical, sino la palabra ángel quiere decir mensajero. Es una cristofanía. El Señor Jesús se le aparece porque dice, ¿qué nombre digo? Le dice Moisés, ¿quién me envía? Dice, dile que yo soy el que soy. Era una aparición de Dios en forma visible en el sentido de fuego, ¿verdad? Algo físico, ¿no? Aunque no se consumía la salsa, pero aquí dice Esteban, está diciendo, se le apareció el ángel, lo que está diciendo es, vino el mensajero de Dios y se le aparece en esa zarza, ¿verdad? ¿Y qué dice? Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que esta porción en el Nuevo Testamento nos dice que es una enseñanza? El Señor Jesús dice, esta historia es una enseñanza de la resurrección, que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos, porque dice es el Dios de Abraham, de Isaac, o sea, se está hablando como eh, personajes vivos, no que estuvieron en el pasado, no dice fue
el Dios es el Dios de Abraham, siguen vivos, ¿no? Versículo 33, y les dijo el Señor, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Noten, la presencia de Dios, Jesús es también una figura. Dios iba a descender para libertarnos. Jesús vino, el verbo fue hecho carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, desciende. Está preparando la mente para el plan divino, el plan perfecto de Dios de libertar a la humanidad, no solamente a un pueblo, sino a todo aquel que recibe al Señor Jesús por fe. Dice, les da el poder, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios por fe, ¿no? Es toda una preparación desde el principio para que el mundo sepa, ¿no? El plan de Dios. Dice, ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante, dice, y libertador. ¿Verdad? De una proyección, ¿no? De a quién enviaría el Señor Jesús, a Dios, a su Hijo, como gobernante y libertador, ¿verdad? Dice, pero dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, no era en sí el poder de Moisés, él era el instrumento que iba a usar el mensajero de Dios. Nuestro Señor Jesús lo usó para libertar al pueblo, ¿verdad? Como una preparación a lo que vendría en su persona, ¿no? Una libertad total, una libertad permanente, una libertad más allá de lo físico, porque Moisés libertó al pueblo de Israel físicamente, pero el Señor nos liberta a todo nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Es una obra perfecta y completa, ¿verdad? Versículo 36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, ¿verdad? O sea que ya sigue 120 años. Moisés avanza en edad, ¿no? Pero sirviendo al Señor, fue fiel por la mano poderosa de nuestro Señor Jesús, fortaleciéndolo en todo aspecto, ¿no? Versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, ¿no? Está hablando Esteban, dice, está explicando, Dios usó a Moisés y Moisés mismo dijo, Dios Padre va a levantar a otro mensajero, a otro ser que va a anunciar la palabra de Dios y que va a anunciar el plan de Dios, ¿no? Va a anunciar lo que va a pasar, ¿no? Y nuestro Señor Jesús es el Cristo, ¿no? Él cumple estas tres funciones, ¿no? Como profeta, rey y profeta, rey y sacerdote, ¿no? Él es el que anuncia la palabra de Dios, él es el que cumple la palabra de Dios, él es la palabra, ¿no? Él es el ungido de Dios para libertarnos, ¿no? Para sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿verdad? Vamos a terminar esta idea leyendo los versículos 38 y 39. Aquí, de lo que dijo Esteban, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. O sea, Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no doy ni un paso, ¿verdad? Porque la gloria no era de Moisés, sino era el poder y la presencia de nuestro Señor Jesús. Dice, aquí lo pone como el mensajero, no el ángel, que estuvo con él en el desierto, el que lo guiaba, ¿no? Con mano poderosa. Dice, este Moisés que recibió palabras de vida
quedarnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, dice Esteban, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, ¿verdad? No, físicamente estaban lejos de Egipto, pero emocionalmente sus sentimientos, sus deseos, sus pasiones, todo estaba conectado con Egipto. Dice, en sus corazones se volvieron, se regresaron a Egipto, a pesar de la misericordia y la gracia que Dios les dio de libertarlos de la esclavitud, de la muerte, de la opresión, de la falta de identidad, muchas cosas que ellos no tenían en Egipto, pero su corazón se encariñó con el mundo, ¿no? Con lo material, ¿verdad? Aunque eran oprimidos, es un engaño de Satanás, ¿verdad? Hace pensar al mundo que está mejor oprimido que en la libertad que el Señor Jesús ofrece. Pero ahora vamos a ver el cumplimiento, cómo le ponemos la proyección, el cumplimiento, ¿cuál otra palabra ponemos aquí? La ejecución, cómo se cumple esto que hizo Moisés en nuestro Señor Jesús. Pues vamos a enfocarnos hoy, posiblemente vamos a terminar con un punto nomás. Jesús nos libertó del pecado. Acuérdense que hablamos que nos libertó del pecado, nos libertó de la ley, nos libertó del yo, nos libertó de la muerte y nos libertará o nos liberta del juicio venidero, ¿no? Ya hecho está. Para el Señor ya Él ya nos libertó. Claro, no, Él no está sujeto al tiempo, para Él ya es un hecho, ¿no? Pero para nosotros que tenemos un futuro, ¿no? Para nosotros está algunas de las cosas por cumplirse, ¿no? No vemos la obra completa, aunque ya está completada en Cristo, ¿no? Así que vamos a enfocarnos en el número 1, Jesús nos libertó del pecado. Y para esto vamos a leer, ¿cuántas porciones? 3 porciones. Hay muchas más, hermanos. Esto no es un estudio exhaustivo, es un vistazo de águila, ¿no? Así como rapidito, ¿no? Pero en pocos versículos podemos ver la profundidad de la obra de Cristo, ¿no? Él nos liberta del pecado. Romanos 6:15 al 19 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso dice mucha gente, ¿no? Si Dios me perdona, pues démosle rienda suelta, ¿no? A cualquier pasión, cualquier deseo, al fin y al cabo, nomás le pido perdón a Dios y Él me va a perdonar, ¿no? Y Pablo dice, ¿creen que está bien pecar nomás porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, no, así no piensa el creyente. Ese es un pensamiento de alguien que no tiene el Espíritu del Señor. Es un pensamiento de un incrédulo que dice, no me importa. Bueno, el incrédulo no le importa o desobedecer, no le importa, no le afecta porque no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no? Y se complace, ¿no? El creyente no puede pensar así. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Este, el punto que está haciendo el apóstol Pablo es de que cuando uno se somete a alguien, o sea, porque vamos a obedecer a alguien, o obedecemos al Señor Jesús o vamos a obedecernos a nosotros mismos, ¿no? Obedecer al mundo o a Satanás, ¿no? Es como veíamos ayer en la iglesia, el estudio, el mensaje se titulaba ¿Qué espíritu mora en ti? ¿Es el espíritu de Cristo o es el espíritu del mundo, el tuyo o el del anticristo? Alguien que se va en contra del Señor Jesús o se pone en lugar del Señor Jesús, ese espíritu. Entonces, el creyente tiene el espíritu del Señor Jesús y entonces busca someterse. Dice, ¿a quién vas a obedecer? Te conviertes en esclavo del que obedeces. Si obedeces al espíritu del mundo, al espíritu de Satanás, al espíritu del anticristo, es para muerte. Pero si tienes al espíritu del Señor, tienes vida y obedeces como consecuencia de tenerlo a Él
esa vida en Cristo produce frutos, es la idea, ¿no? No es que hacemos frutos para salvarnos, pero porque somos salvos, es que producimos esos frutos de obediencia para la gloria del Señor. Es una consecuencia de tener la vida nueva en Cristo. El que no tiene frutos, muy posiblemente, dice la palabra, no, el que no tiene el Espíritu del Señor no es de él, no le pertenece. Y ese punto de la palabra esclavo, a veces, claro, pensamos, yo no soy esclavo de nadie, y eso decían los fariseos, ¿no? Yo no nací en esclavitud, soy libre, tenemos esa idea, porque pensamos que la palabra esclavo tiene una connotación bastante negativa, como es alguien que no tiene libertad, pensamos así, pero esta es una traducción, la palabra que se usa para el creyente no es tanto esclavo, sino la palabra griega es la palabra doulos. Se escribe D-O-U-L-O-S, doulos, pero se pronuncia doulos. Doulos quiere decir alguien que pertenece a otro. O sea, es un siervo, pero habla más de la pertenencia, ¿no? Porque acuérdense que en este contexto, en ese tiempo, la esclavitud era especialmente en Roma, la población, más del 50% de la población eran esclavos. Entonces, entendían el concepto de pertenecer a alguien. Te sometes a esa persona porque le perteneces, no tienes opción, es la idea, en cuanto a una esclavitud al pecado. Le perteneces a Satanás, pero cuando vienes a pertenecerle a Cristo, eres libre, no para pecar, dice Pablo, sino libre para poder obedecer, libre para poder vivir en abundancia, ¿no? Verdaderamente vivir, ¿no? En caminar de una manera que trae bendición a nuestra vida, no trae consecuencias de maldición. Así que dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, creísteis en Cristo por fe, dependes ahora del Señor Jesús, se te abrieron los ojos a esa enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza, y te entregaste a esta verdad, ¿no? De que en Cristo somos libres, que Él es el único Salvador. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser dulos, siervos de la justicia. Ahora, tenemos otro dueño, le pertenecemos al Señor y por esa consecuencia ahora nuestro caminar, nuestro vivir es en rectitud. Esa es la palabra justicia, que se hace lo correcto. No es que somos, no emana esa justicia de nosotros, sino que viene de Él en nosotros. Por eso es muy importante entender lo que hace el Espíritu Santo, nos da vida nueva. No es que nosotros ganamos la justicia. Hay gente que dice, yo soy una buena persona y yo hago esto y yo no ha entendido, si es creyente, no ha entendido que la obra la hace el Señor. Por eso lo más importante es reconocer nuestra posición, que somos pecadores. No podemos hacer nada en nuestra propia justicia. Tiene que ser la justicia de Cristo, la perfección de Cristo. Su Espíritu en nosotros viene a darnos esa libertad para habilitarnos, sería la palabra, para que podamos servir, para que podamos vivir en la rectitud de Cristo, ¿verdad? Pues hemos sido justificados, declarados justos por Él, hemos sido justificados por la fe en Él, ¿verdad? Así que versículo 19 dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, cuando estabas en el pecado, no tenías conexión con la justicia de Dios, estabas apartado, ¿verdad? No había, dice, eras libre en el sentido del conocimiento, no tenías ese conecte con Dios, con la justicia de Jesús en tu vida. Dice, pero ¿qué sacaste? ¿Qué fruto? Nada. Dice, ahora te avergüenzas de esas, lo que hacías. Dice, porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. La consecuencia de la desobediencia es dolor y muerte. Dice versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, le perteneces a Dios, lo sirves, ¿no? Tenemos otro dueño. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, seguir creciendo en el conocimiento, y ser santo quiere decir apartado, diferente, ¿verdad? En el sentido de posicional, ¿no? Tenemos otro nombramiento, ¿no? Ya no somos esclavos del mundo, ahora somos hijos de Dios y crecemos en esa nueva línea de llamamiento, ¿no? Estamos apartados para y por, es la idea, para el Señor y por Él. Y como fin, la meta es la vida eterna. Allá vamos a ir por tener un nuevo dueño, pertenecerle, haber sido libertados del pecado y tener ahora una nueva posición. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ya no somos pecadores en el sentido posicional. El Señor nos ha justificado y nos ve ya no como culpables, sino como inocentes, porque ve a su Hijo, ve a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, ¿no? Lo hemos invitado a que esté dentro de nosotros y que Él tome control, ¿verdad? Dice, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia, la remuneración de desobedecer a Dios es la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Hay una nueva posición, ¿no? Ya no somos los esclavos, somos los siervos, ¿no? Pertenecemos a Él y por consecuencia tenemos libertad para dar frutos de obediencia, tenemos una nueva posición, garantizado la vida eterna, tenemos garantizados la pertenencia al Padre, ¿no? Y la libertad de la opresión del pecado, ¿no? Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero el que está en Cristo es libre de la opresión, del poder del pecado. Tenemos la facultad de vivir vidas de obediencia que glorifican al Señor Jesús. Pues leamos estas dos porciones más. Juan 8, del 31 al 38, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Ellos habían creído al Señor intelectualmente, no esperaban que sea Él el rey, el que los liberte de la política, del gobierno de esclavitud romano, pero no habían dependido en Él, no se había hecho fe, era conocimiento intelectual. En ese sentido creían en Él, pero no habían eh, rendido sus corazones a Jesús como Rey de sus vidas, ¿no? Por eso el Señor les dice, tienen que permanecer en la palabra, entender el mensaje, entender el propósito de Dios a través de Jesús. Ahí son verdaderamente libres y se convierten en discípulos, seguidores, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo, Él es el que liberta. La palabra, el Espíritu Santo la usa para hacernos entender que Jesús es el único libertador, Jesús es el único salvador, Jesús es el único que es la verdad, ¿no? Y
¿Cómo se entiende esto? A través de la palabra, ¿no? El Espíritu Santo usa la palabra para redarguir, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Por eso el primer paso es creer, es arrepentirse, reconocer que necesitamos un libertador. Si hay alguien que dice, yo soy buena persona, yo no necesito, no va a buscar de un Salvador porque se cree a sí mismo Salvador. El reconocerse pecador dentro del mundo de los creyentes, a veces crecen los hijos en el ambiente religioso, ¿verdad? Y se sienten superiores porque dicen, conocen mucho de la palabra, sirven dentro del eh, cristianismo, se le puede llamar, crecen religiosos, pero son muchas veces los más difíciles de reconocer que son pecadores, porque se sienten superiores a los del mundo, porque se sienten especiales y muchas veces se les hace eso, ¿no? Se les fomenta esa idea, ¿no? Que ellos son especiales y les hacemos crecer el ego en el sentido de que no entienden, no crecen viendo su necesidad de un Salvador, sino ven al Señor Jesús como una añadidura, ¿no? Es todo lo que yo hago más Jesús. Yo hago esto, yo sirvo aquí, yo sirvo allá, yo obedezco aquí. Y Jesús sí es alguien importante, pero no es el único. Entonces empieza a haber ese conflicto de fe. O creemos que Jesús es el único Salvador o nos ponemos al nivel de Él. Y es muy triste ver en realidad a mucha gente religiosa no reconocer que es pecadora, ¿no? Y cuánto ofendemos al Señor a diario, ¿no? A veces yo escucho hermanos que dicen en sus oraciones, si te he fallado, ¿verdad? Como diciendo, posiblemente no, pero si por si acaso te he fallado, te pido perdón. Y eso habla de una arrogancia espiritual, de un orgullo espiritual, porque nosotros debemos de reconocer que le fallamos al Señor a diario, sea por pensamiento, sea por palabra, sea por acción o por inacción, porque hay pecados de comisión, cosas que hacemos que no debemos, pecados de omisión, cosas que debemos de hacer y no hacemos, y pecados de pensamiento, ¿no? Por fuera uno se puede ver muy bonito, muy santo, pero por dentro es lo que el Señor está viendo, ¿no? ¿Qué se piensa de otros? ¿Cómo se juzga? ¿Cómo se condena? ¿Cómo uno se exalta, ¿no? ¿Cómo se rechaza la voluntad del Señor? Entonces, ofendemos al Señor constantemente, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? De que si uno tiene 3 malos pensamientos al día, 3, que es poquito, ¿no? Ser malagradecido, ser agresivo en sus pensamientos, ser rebelde, 3 son, en un año son más de 1000 pecados. Y si llegamos a vivir 70, 80 años, son 70, 80,000 pecados, solo con 3 ofensas diarias, ¿no? Ofendemos al Señor constantemente y a veces llegamos a ese punto, ¿no? De que ponemos nuestra justicia como que si fuera algo grande, ¿no? Y el Señor dice, tu justicia, yo lo veo, Dios Padre, como es tan perfecto. Él ve nuestra justicia como trapos de inmundicia, algo apestoso, algo podrido, ¿no? Así ve el Señor, porque con nuestra justicia sin Cristo no, no tiene peso eterno, ¿verdad? Sin Cristo no podemos hacer nada de peso eterno, ¿verdad? Pero en Cristo, ¿verdad? Tenemos su justicia, ¿verdad? Por eso es que dice aquí el Señor, pueda que creas intelectualmente, pero mientras no me conozcas a mí, que soy la verdad, no seréis verdaderamente libres, ¿no? Dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, por eso se enojan, porque el Señor les está hablando muy de frente, ¿no? Son esclavos del pecado, les está diciendo. Y ellos dicen, no, nosotros somos judíos, somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? A eso, el religioso siempre se enoja cuando se le dice que tiene que reconocer su condición como ante Dios y depender del Señor Jesús.
Es una reacción natural del religioso. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tenemos al hijo, el padre ve a su hijo perfecto, no nos ve a nosotros, que no nos vea a nosotros, que vea al hijo, a su hijo perfecto en nosotros y nos recibe, nos acepta, nos abraza por su Hijo, ¿no? La justicia del Hijo nos hace verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, puede que tengas puede que seas descendiente de un religioso, de un líder, de un pastor, de un evangelista, de un misionero. Eso no cuenta para nada en el sentido de salvación, porque Dios no tiene nietos, dice, sino hijos. No es por herencia, no es por influencia de otra persona que uno se salva. Hay gente que dice, mi abuelita me está preparando un lugar en el cielo allá. Entonces estás confiando en la abuelita, no en Jesús. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y habla de Satanás, el padre de mentira, el padre de muerte, de destrucción. Y esta es una gran discusión que ellos están teniendo con el Señor Jesús. ¿Por qué nos dices que somos esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y el Señor les dice, yo soy el que liberto, yo soy el que doy vida, yo soy el único que puede salvar, pero me quieren matar. Y espiritualmente hablando, más bien mentalmente hablando, mucha gente mata al Señor Jesús en el momento que dice, no, no, yo estoy bien, me quedo como estoy, yo tengo mi manera de ser, yo tengo mis costumbres, sí tengo mi carácter, pero Dios me va a aceptar. Dios es bueno y Él no condena a nadie. este, Me está haciendo un lugarcito allá en el cielo porque yo soy buena persona. Matamos a Jesús porque le estamos diciendo, no necesitamos a tu hijo. Yo puedo solo, yo puedo sola. Es mi esfuerzo, es mi religión, es mi vida. Y entonces el Señor dice, me quieren matar. Y lo mismo se repite en nuestros tiempos. Y dice, ¿pero por qué? Porque sois esclavos de vuestro Padre. Y habla de esa identidad, ¿no? O somos de Cristo o somos del enemigo, de nuestras almas, del diablo. Y el diablo es mentiroso, el diablo engaña y hace pensar, mucha gente dice, yo tengo mi religión, yo sigo a Dios a mi manera, el yo, matan a Jesús, hacen a un lado a Jesús y no son libres, no encuentran, no son verdaderamente libres. Físicamente pueda que parezca que están bien, pero el Señor dice, son esclavos del pecado. Terminemos con esta última porción de cómo el Señor Jesús nos liberta, pero tiene que haber una recepción, una aceptación, un recibimiento por fe de la verdad de Jesús, de quién es Él, para poder ser libres del poder del pecado y de la muerte, la consecuencia del pecado. Tito 3, del 3 al 6. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de carnalidades y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿no? En pleitos, ¿no? Gálatas nos explica cuáles son las manifestaciones de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, o sea, hablando del área sexual, toda perversión, todo lo que sale del diseño de Dios es una manifestación de la carne. Y vivíamos en otro tiempo, éramos esclavos de esas concupiscencias, de esas manifestaciones de la carne en el área sexual, en el área, por ejemplo, del carácter. Y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pasiones desordenadas,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Son categorías de pecado, no son todos los pecados, pero son como las eh, columnas. Hay gente que se inclina a los pecados sexuales, hay gente que se inclina a los pecados de carácter, ¿no? De pleitos, griterías, maledicencias, insultos, ¿verdad? Y viene la categoría religiosa, herejías, engaños, mentiras, ¿verdad? Que dice la categoría de las cosas ocultas, hechicerías, habla de drogas, hay eso, cosas que abren la mente, actividad diabólica, idolatrías, imágenes, todo eso abre la puerta a movimiento, actividad satánica, diabólica, de demonios, ¿no? Categorías de pecado. El apóstol le escribe a Tito, el apóstol Pablo, y le dice, erais esclavos de una de esas categorías. Servías a tus deleites en malicia, envidia. Y dice, pero, hay un pero que es algo bonito, que viene un momento de cambio, ¿verdad? Viene un momento de misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En Cristo Jesús, en el momento que uno se reconoce pecador y lo ve a Él como el único Salvador, viene una libertad porque el Señor entra a nuestra vida, lo recibimos y nos da vida. Es el aliento de vida espiritual, ¿no? Como que uno despierta a la vida en Cristo, ¿verdad? Y recibe el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que nos regenera, nos da un cambio de corazón y va renovando nuestra mente. El corazón cambia porque las emociones, las pasiones, los deseos son diferentes. Hay diferentes pensamientos. Es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo cuando hay una inclinación a obedecer al Señor Jesús, a amar su palabra, a amar su honra, ¿no? Traerle gozo a Él con nuestras acciones. Y eso es una evidencia. Viene ese lavamiento por esa nueva vida, por la presencia del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo, quien da abundantemente de su Espíritu Santo. A veces gente usa la porción cuando dice que el Señor nos dará todas las cosas y reclaman y dicen esto que dice aquí dice la palabra que el Señor nos va a dar todas las cosas, pero es una porción que habla en referencia al Espíritu Santo. El Señor nos da abundantemente su presencia para libertarnos del poder del pecado, para guiarnos a la verdad, para empoderarnos a la obediencia, ¿no? Para enfocarnos en las cosas duraderas, eternas, ¿no? Y no en las cosas de la tierra. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no? La presencia del Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas nos sella para el día de la redención, el día del rapto. Él nos garantiza la victoria, Él nos garantiza esta esperanza que tenemos en Jesús de una vida eterna. Esto pasará, el cielo y la tierra pasará, pero en Cristo Jesús tenemos vida, vida abundante y vida eterna, ¿no? Entonces experimentamos la libertad para glorificar a Dios, la libertad de la esclavitud del pecado, ¿no? Ya el pecado no tiene control sobre nosotros. Tenemos la verdad, tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu que nos habilita para agradar al Señor en todo. Así que esa es la primera cosa que nos hemos enfocado hoy, cómo Cristo Jesús nos liberta y cómo se ve esa libertad, ¿no? Se ve en vidas
renovadas, vidas que glorifican al Señor en obediencia, en pensamiento, ¿no? En deseos y ya no en sometimiento al pecado y a la muerte. Así que vamos a dejarlo ahí. Hay mucho que ver acerca de Jesús, nuestro libertador, y oramos, ¿no? Que cada día tengamos presente la obra maravillosa que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas y cuánto nos debemos a nuestro dueño. Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia, toda la gloria y toda la honra para Él. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por permitirnos estar juntos con tu palabra, Señor, y meditar en la hora maravillosa, el plan perfecto que has tenido, Señor, para libertarnos del pecado, de la muerte, de Satanás, del juicio, Señor, de nosotros mismos, libertarnos de la ley, Señor, que apuntaba, que nos era contraria, dice las Escrituras, a una ley que nadie de nosotros podemos cumplir por nuestros propios esfuerzos, y hubo uno que la cumplió completamente. Tu voluntad a cabalidad, Señor, para poder ser nuestro único Salvador, nuestro representante, el postrer Adán, por quien tenemos libertad, Señor, de la esclavitud, y ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora podemos ser hechos hijos de Dios. Podemos ser tus siervos, Señor, tener ese privilegio de honrarte con nuestras vidas, Señor, con nuestros planes, entregarte todo, Señor, porque tú eres el que gobiernas. Tú eres el que controlas nuestra vida, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que hace una obra maravillosa de libertarnos verdaderamente. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos trae vida, porque nos presenta tu plan. En Cristo Jesús, Señor, tenemos todo. Gracias, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos en nuestro diario caminar, Señor, que pensamientos, como dice tu palabra, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean entregados completamente para tu gloria, Señor. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, controlados por tu palabra, Señor, impulsados por tus promesas, Señor, y amparados por tu esperanza, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, el reino por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén